Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a un momento de reflexión de la palabra del Señor. Y para ello quisiera compartir con ustedes en el Salmos capítulo 51. Lo voy a leer y voy a dar una reflexión acerca de este hermoso pasaje escrito por el rey David. Vemos que cuando el rey David le falló al Señor, pasó un momento muy difícil en su vida, una etapa muy difícil donde él se arrepintió y tenía ese pesar de el pecado que él había cometido. Y vemos este hermoso salmo que David le escribe al Señor y se lo dice. Y para eso quiero leer este hermoso capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Muchas veces nosotros quizá le hemos fallado al Señor, hemos quizá ofendido al Señor con nuestras palabras, hechos, nuestros pecados, porque todos le hemos fallado al Señor, todos hemos hecho llorar, hemos lastimado, herido el corazón de Dios con lo que hacemos, con lo que hemos hecho. Pero el rey David nos da un ejemplo, y creo que es difícil llegar hasta este nivel de quebrantamiento del rey David, porque vemos la historia del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, David era un hombre casi que perfecto, un hombre escogido. Dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. O sea, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre que Dios lo había visto y había puesto su mirada en él por cómo él era. Pero eso no le garantizaba a David que no iba a fallar y que no iba a quizá a cometer un error como lo cometió. Y vemos que más adelante se describe en su historia cómo él falló con esta mujer y tuvo un hijo y mandó a matar al esposo de esta mujer. En el Salmo 51 se describe el dolor y el quebrantamiento de David, reconociendo, diciéndole: Señor, te fallé. Señor, hice quebrantar tu corazón, es mi culpa. Y él en lo íntimo, en su intimidad, él se quebrantó delante de Dios y le dijo: Señor, yo ya no puedo más. Quizá delante
del pueblo, David se mostró fuerte, se mostró con fuerza, se mostró que nada ni nadie lo quebrantaba, porque era el rey. Era un hombre con poder, era un hombre que todos estaban viéndolo a él, era el rey. Pero en su intimidad él estaba quebrantado, él estaba lastimado por haberle fallado a Dios. Tras de él haber sido un hombre recto, un hombre conforme al corazón de Dios, ahora lo vemos en esta situación donde él se da cuenta que le ha fallado al Señor. Y él le dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. David se desgarró, se expuso delante de Dios y le dijo: Señor, este soy yo, mira, te fallé. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, cuántas personas están todavía, quizá, o estamos estancados por esa misma razón? Porque quizá le hemos fallado al Señor, o tú le has fallado al Señor y no has encontrado la manera de acercarte a Dios. Quizá tú te sientes avergonzado, como todos nosotros. Quizá te sientes avergonzado, con pena delante de Dios, como que diciendo: ¿con qué cara, Padre, me voy a acercar a ti? Señor, ¿cómo me voy a levantar? Porque creo que esos pensamientos nos llegan a todos. De decir: Señor, ¿cómo me voy a levantar? Si yo era un hombre, como decía David, yo era un hombre conforme a tu corazón. Yo era David, el joven que tú escogiste, el que tocaba el arpa, el que tu espíritu reposaba en él. Aquel joven que cuando venía el espíritu maligno sobre Saúl, a través de David tocar, ese espíritu se iba de Saúl. O sea, David era un hombre, un joven, un hombre perfecto. Pero llegó un momento donde él cometió un error. Y David se quebrantó y le dijo: Señor, perdóname. Quizá tú estás en esos mismos zapatos. Quizá no cometiste el pecado de David. No llegaste hasta todo lo que él hizo, pero le fallaste a Dios. Y ahora tú te preguntas: ¿cómo me voy a levantar? ¿Cómo me voy a restaurar? Si yo era un buen joven o una buena jovencita, si yo era diácono, era diaconisa, era líder, era pastor. Pero vemos que David encontró la clave y le dice: Señor, en lo íntimo tú me has conocido, y en lo secreto tú me has hecho comprender a mí la sabiduría. Tú me has hecho entender a mí de que podemos recuperar nuestra amistad con Dios, que no importa lo que ha pasado en nuestra vida, pero Dios tiene ese control sobre nosotros, que Él quiere, así como con el rey David, quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Quizá ahorita en el momento nosotros decimos: no va a pasar, o Dios no va a hacer nada en mi vida, pero Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe cómo Él va a hacer en nuestra vida, cómo Dios va a levantarnos, cómo Dios va a restaurar. Pero todo depende ¿de quién? De nosotros, lo que vamos a hacer. Y vemos que el rey David puso este ejemplo y dice: Señor, y él le dice a través de todo este capítulo, le dice: Señor, yo conozco, y dice: y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, no es algo que yo puedo borrar, no es algo que me voy a levantar el día de mañana y no va a existir, está allí. Pero él le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio y renueva tu espíritu recto dentro de mí. O sea, digámosle al Señor, digámosle: Padre, si le hemos fallado al Señor, si tú le has fallado al Señor, agarremos el ejemplo de David, donde dice: Señor, renueva tu espíritu dentro de mí.
renueva tu espíritu de modo de que yo no me quede como estoy, sino de que yo sienta la frescura de tu presencia en mi vida. Donde el rey David le dice, no me eches de delante de ti, o sea, no te olvides de mí, no me hagas a un lado, no me desampares, sino acércame a ti, devuélveme el gozo de mi salvación. Donde David le dice, Señor, por favor, y le suplica y le pide al Señor que haga esto en su vida, que restaure su vida. Entonces yo no sé si tú conoces a alguien, o puede que seas tú, que está en esos zapatos donde le decimos, Señor, que te hemos fallado, te he ofendido, y nos hemos quedado allí diciéndole, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Señor, me siento tal vez con vergüenza, me siento como que no puedo yo solo. Y eso es entendible. Pero el rey David nos da ese ejemplo a nosotros. Y vemos que Dios restauró y perdonó y levantó a David. Porque David se humilló y le dijo, Señor, yo no puedo solo. ¿Cuántas veces quizá tú o yo hemos dicho en nuestra intimidad, yo no puedo sola? Yo no puedo solo, por más que yo trato, no puedo. Señor, por más que yo quiero, no le hallo una salida. Me estanco, me quedo aquí. Pero Dios dice que Él quiere volver a restaurar nuestra vida. Y como David se lo pedía, Señor, crea en mí un corazón limpio. Si tú o yo o alguien que tú conoces le ha fallado al Señor, pidámosle a Dios, dile, Señor, crea en mí un corazón limpio. Un corazón que ya no quiera fallarte. Un corazón que cuando se acuerde de lo que ha pasado, no sea para regresar atrás, sino para decir, yo no quiero volver a lo mismo, ya no quiero volver a donde yo estaba, sino si yo me recuerdo, es porque yo quiero un corazón limpio, un corazón diferente. Y le pide a David, y renueva en mí tu espíritu, porque nosotros, si nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestras emociones, le vamos a fallar al Señor. Pero David le dice, Señor, cambia mi corazón, cambia mi mente, mi espíritu, todo lo de mí. Porque David sabía que en él le había fallado. Pero si Dios obraba en él, si Dios comenzaba a hacer esa obra en él, en su mente, en su corazón, no había nada, no iba a haber nada que volviera a hacer que David llegara al extremo que llegó. Y vemos que le dicen, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y me gusta el versículo 13, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A veces nosotros tenemos que servir de ejemplo para otras personas. Tal vez hay alguien que también le falló al Señor y está en los mismos zapatos que nosotros. Pero David dice, es cierto, yo le fallé al Señor, pero yo quiero ser de ejemplo para otro. Quiero enseñarle a otro que también le está fallando al Señor o que quizás está en mis zapatos. Dice, quiero enseñarle que tú eres el camino y que los pecadores se conviertan a ti así como yo. Entonces el rey David dice, yo no me quiero avergonzar, me quiero avergonzar de lo que hice, pero no de mi humillación con Dios. Es cierto, quizás tú o yo, o si tú le fallaste al Señor, tienes vergüenza de decirle, Señor, no puedo ni verme al espejo, me siento la persona más sucia, la persona más pecadora, me siento lo más vil. Y es cierto, eso lo trae el haberle fallado al Señor. Pero de lo cual no nos podemos avergonzar es que nos hemos humillado delante de Dios y que Dios va a restaurar nuestra vida. De eso no nos podemos avergonzar, de ver el proceso que estamos pasando para poder levantarnos y para estar en los zapatos que dijo David. Entonces enseñaré. ¿A quiénes? A los transgresores y a los pecadores, a los que un día estuvieron en mis zapatos, dice el rey David, a los que un día estuvieron así como yo, a los que un día te fallaron, a los que un día también mataron a alguien, a los que un día se alejaron de ti, a los que un día
a los que un día estuvieron en mis zapatos, hoy yo quiero ser de ejemplo para ellos. Hoy yo quiero enseñarles a ellos de que se puede levantar, de que sí se puede restaurar, de que hay un Dios que perdona, hay un Dios en los cielos que nos levanta y nos restaura. No por cuán bonitos seamos, o por cuánto sepamos, o por cuánto dinero tengamos, no, sino porque hay un corazón que dice que Él al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, si tú o yo estamos en esos zapatos, déjame decirte que hay un Dios que, al igual que David lo perdonó y lo restauró, también quiere hacerlo en tu vida, para que el día de mañana la vergüenza que tú cargas, la vergüenza, el temor, el miedo, la pesadez de tu pecado, el día de mañana llegue a ser testimonio para otra persona, llegue a ser de enseñanza para los más débiles, llegue a ser de instrucción para los que no pueden, los que se sienten que ya no pueden más. Pero Dios quiere comenzar contigo y conmigo, donde le digamos: Señor, tú puedes transformar mi vida. Quizá han pasado años y nos hemos quedado allí y decimos: Señor, no puedo, es demasiado mi vergüenza. Pero Dios no quiere que vivamos en la vergüenza de lo que hicimos, porque eso es lo que el enemigo quiere. Pero si nosotros vivimos y le decimos: Señor, quiero que tú hagas algo en mi vida, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, si es que nosotros también le permitimos al Señor. Dios quiere cambiar, transformar la mente, el corazón, renovar nuestro espíritu. Pero todo depende de que nosotros también le permitamos y le demos esa oportunidad a Dios. Entonces, yo te invito a ti, amado hermano, que tú leas este capítulo. Ahí cuando tú estás en tu casa descansando, lee este capítulo. Y Dios te va a hablar a ti personalmente, como lo ha hecho conmigo. Dios va a hacer algo maravilloso. Pero todo depende de nosotros, de decirle: Señor, tú puedes hoy hacer algo grande en mi vida, para no quedarnos allí, sino, como dijo el rey David, enseñarle a los pecadores y a los transgresores tu camino y tu verdad. Es donde tú estás, dile: Señor, toca mi mente, toca mi corazón, renuévame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo sé que mi pecado, como dijo David, está siempre delante de mí, pero ayúdame a renovarme, ayúdame a restaurarme, a cambiar mi mente, a cambiar mi corazón, que mi corazón sea conforme tú quieres, que mis pensamientos sean conforme tú quieres, que mis emociones sean conforme tú quieres, que todo lo que yo soy, lo que hago, sea conforme tú quieres, no conforme yo, no a lo que yo pienso, lo que yo creo, porque yo fallo. Pero tú, Señor, tú puedes hacer cosas grandes, tú puedes cambiar vidas, tú puedes transformar, tú puedes llenar. Y si le hemos fallado al Señor, o tú le has fallado al Señor, hoy Dios quiere renovar tu espíritu, cambiar tu mente, cambiar tu corazón, limpiarte y limpiarnos de toda esa inmundicia que muchas veces el enemigo quiere poner para opacar su obra, su gloria en nosotros, para opacarnos y que no sigamos adelante. Pero el rey David venció, y el rey David llegó a decirle: Señor, renuévame, crea en mí un corazón limpio y espíritu recto delante de ti. Esto que tú y yo le vamos a pedir al Señor, digamos: Señor, haz esa obra, así como el rey David te pidió, así también te suplico yo que hagas esa obra en mi vida. Sé que Dios hará cosas grandes en cada uno de nosotros, pero todo depende si tú y yo le permitimos y le damos ese espacio a Dios en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes por escuchar esta breve reflexión de la palabra del Señor. Si usted puede, comparte, la verdad, y
también invito a que lea ese Salmo 51, tiene un gran mensaje para todos nosotros, ¿verdad? Acerca de la historia del rey David, donde nos enseña, David nos da un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando esta persona se humilla, como el rey David se humilló y se desgarró delante de Dios hasta llegar a tocar el corazón de Dios, que lo renovara y lo transformara. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y sigámonos gozando y nos veremos en el próximo video. Que les bendiga y que pasen un día muy bendecido.